Bueno, primero quiero dar gracias a Dios por el pastor Ricardo, la pastora Rita, por Gonzalo, su esposa, y por todos ustedes. Y bueno, quería darle a mi esposa para que le salude. Realmente acá vinimos cuando la iglesia estaba vacía, como contaba el pastor, y andamos por ahí atrás de noche orando. Y hoy cuando entré y vi tanta gente, dije, gloria a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Detiene lo peor del infierno y trae lo mejor del cielo. Bueno, si me pongo a hablar ahora, sonamos. Así que le voy a dar a mi esposa. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Anaí y es un placer para nosotros poder compartir con ustedes. Y pedimos a Dios, el pastor dio libertad, así que el Señor se va a tomar esa libertad seguramente y va a hacer cosas maravillosas en esta noche para todos nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo se está moviendo. Así que bueno, damos libertad, la gracia divina de Dios y gracias por todo. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, mi testimonio un poco contaba el pastor Ricardo, soy veterano de guerra de Malvinas. La última vez que vine a predicar había un veterano de guerra, no sé si está acá, si se sigue congregando, no. Estuve realmente 3 años sin hablar, después no he podido parar de hablar, así que me vas a ver disculpar. Y llegué antes de la guerra de Malvinas, tenía 19 años, combatí toda la guerra de Malvinas y después estuve prisionero en tierra, en Malvinas, en la isla, y estuve prisionero en los barcos, en un barco que se llama Norland Hall, del Reino Unido, de Inglaterra. 35 años después volví a Malvinas, hoy me hicieron una nota, ¿y saben quién era el notero? Pregúnteme, ¿quién era el notero? Uno de mis hijos. Entonces hicimos todo para estar así tranquilos entre los dos, pero es un profesional realmente, se dio cuenta que tenía toda la memoria ocupada, con los drones, con sus equipos, él está por viajar mañana, y le digo, no te hagas problema, Mica, y me dice, papá, tenés que, lo que te pregunto, resumírmelo en 5 minutos. Y cuando vos veas que yo te empiezo a hacer así con la cara, es que no tenés más tiempo. Lo hicimos en 4:40 y él me preguntó qué sentí yo cuando volví a Malvinas 35 años después. Y sentí que ya era abuelo, era padre, era, bueno, por gracia un ministro del Señor. Fui a los lugares donde combatí. Pude sentarme en una mesa a comer un cordero patagónico, me tapé con una frazada de nuevo, me pude duchar, tener agua. Yo generalmente, bueno, todos, ¿no? Tomamos agua de los charcos. Y cuando llovía hacíamos un pocito o de los pozos que había en las bombas y de ahí tomábamos. Y bueno, ese es más o menos mi testimonio. No me quiero alargar en mí. Y después tuve 3 años sin hablar. En esos 3 años crucé hasta las Guyanas francesas, volví sin hablar por la selva, San Luis de Marañón y por muchos lugares de Brasil. Y mi vida se fue perdiendo y mi vida se fue desgastando cada vez más. Y a los 24 años, por ahí hay gente nueva, gente no tan nueva, hablé con Jesús y le dije, si de esto que no sirve para nada, vos podés hacer algo, acá estamos. Y bueno, ya somos sexagenarios para adelante, casi 6'3" en unos días, y hemos servido al Señor por unos 38 años, creo.
los últimos 6 viajando por, Medio Oriente, también estuvimos en lo que es Centroamérica, Norteamérica, obviamente la amada Argentina, Paraguay, y ahora estuvimos un año viviendo en Corea. Así que de ahí venimos. Es la primera iglesia donde me vuelvo a poner un traje y zapatos. Estoy medio raro, porque allá no podés subir al altar. Bueno, en la iglesia no se anda con zapatos. Vos podés tener tu traje, tu corbata, pero chancleta, las chanclas. Y camino y le dije a mi esposa, cuando lo veo al pastor Ricardo, creí que me había olvidado los zapatos cuando venía, la mochila. Y me dice, no, la dejaste atrás. Le dice, no le pido al pastor Ricardo una chancleta. No iba a quedar muy bien. Bueno, realmente mi llamado como intercesor fue hace muchos años atrás. Yo ni sabía lo que era la intercesión, ni sabía la autoridad que podía tener un hijo de Dios, cualquiera de nosotros, porque Dios nos llama a un ministerio de intercesión. Preparé versículos, me estoy yendo del tema o estoy entrando en el tema, no sé. Dios quiere que toda la iglesia ore, porque hay muchas noticias que acá en Sudamérica no nos llegan, pero lo que vive la iglesia en el mundo no es lo mismo que vivimos nosotros acá. Hay mucha persecución, hay ministerios de más de 32 años con sus preciosos animales, granjas para niños, preciosas iglesias, y que les golpean la puerta a la noche. No hablo ni de Oriente ni de Medio Oriente. Yo soy como los Reyes Magos con mi esposa. Fuimos de Oriente a Medio Oriente. Pero ahora le hablo nomás de Nicaragua. Entonces golpean la puerta, sacan al pastor, sacan el fichero de culto, sacan todo y no hay más congregación. Esto pasa. También pasa, yo le pedí al pastor hasta dónde podía hablar y tenemos muchas cosas para reordenar adentro nuestro, pero algo que sí veníamos en la ruta orando y orando, Jesús, no quiero hablar yo. El tiempito que tengo, quiero que tú hables, quiero que tú cuentes. Porque la verdad que no tengo, como le decía la pastora Rita, que recién estuvimos hablando un montón de cosas, y a Gonzalo y al pastor, no tenemos nada para jactarnos. Si Dios no nos hubiera sostenido, no podríamos haber estado en un entrenamiento tan fuerte en Corea. Es un entrenamiento mundial de intercesión, donde fuimos hace un año 103 líderes del mundo, de diferentes naciones, y de los 103 estuvimos un mes juntos, quedaron 16. 2 de Argentina, estos gauchitos, 2 de Mozambique, 3 de África, de Hong Kong 2, de la iglesia subterránea de China, no me acuerdo, Ana, bueno, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, que le estaba contando, y quedamos 16 familias, no, menos familias, pero éramos 16 de los 103. El resto de esos volvieron cada uno a su nación, Rusia, Malasia, Singapur, no sé, a su nación, y nosotros convivimos y entrenamos durante un año. ¿Cuál era el entrenamiento? Vos me vas a preguntar, como me dijo un pastor que hoy le venía contando que ha escrito varios libros. Germán, ¿vos sabés lo que tenés que hacer cuando terminás de orar? Y no sé, le digo, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Sí, no te pongas bíblico. Después,
que terminás de orar, ¿qué hay que hacer? Dígame, pastor, seguir orando. Y con el pastor Ricardo he estado en el 2001 en Corea, no me acuerdo si en el 2005 también con la pastora Rita y con el pastor. Ahora vengo de un año en Corea y oran mucho. ¿Cómo es el entrenamiento? El entrenamiento es que va un grupo de líderes, se juntan y van a hacer un evento a una nación. Por ejemplo, ahora hubo un evento en Tanzania, África. Mientras que ellos están en el horario de África, nosotros estamos en la iglesia orando. No sé si escuché el pastor que iban a hacer un evento o a ir a hablar el domingo que viene. Se hace un evento de 5 días, ponele, pero la iglesia en el mismo tiempo no lo hace la gente que va. Hemos aprendido a movernos en estos tiempos finales en la potestad de la iglesia. No de una iglesia, y con todo respeto, yo pertenezco a una iglesia, una denominación, no estoy en contra de eso, al contrario, estoy sujeto a eso, y a la sana doctrina, por supuesto, a la palabra, pero se ora en la potestad de la iglesia. Entonces se juntan naciones para orar en lo que está pasando en el mundo espiritual, que va a afectar a las naciones en los próximos años, que está afectando a las naciones ahora, y que geopolíticamente se está tramando para que la iglesia sea perseguida. El pastor hoy me he enterado que ha hablado de paz y que la paz es el Señor, es Jesús, es nuestra paz. Pero que las guerras no van a parar y lo que sigue no va a parar. Pero hay un plan para que sí pare lo que nosotros podamos, como Nehemías, ver, entender, escuchar, para poder hacer conforme la potestad. Yo he visto en Tanzania, respaldando estos eventos, Kenia, ¿no? Kenia, en la civilización maya, Honduras, Santa Rosa de Copán, Honduras. ¿Dónde, reina? Guatemala. Obviamente estuvimos en eventos, le contaba al pastor, ahora hubo un golpe de Estado, estábamos volviendo, estuvimos en 4 naciones realmente, aparte Corea, volviendo de una de estas naciones, saliendo y volviendo, hubo un golpe de Estado en el medio, en Corea, y salió la gente como potestad de la iglesia, iglesias que estaban totalmente después de la pandemia, no ofendidas, no separadas, no divididas, no yo soy de tal. Como me dijo el pastor, era una anestesia, un adormecimiento. Y las iglesias no se juntaban. Había una iglesia acá, otra iglesia allá, y cada uno bien. Fuimos a Medio Oriente, Dios nos mandó a Israel 3 veces a orar, y yo le pregunto a los pastores, ¿no? ¿Cuál es el plan de oración en Tierra Santa? ¿Cuál es el calendario mundial conforme la autoridad legítima que Dios te dio o nos dio para poder acceder a portales de autoridad y a decretar lo que el reino tiene sobre esta tierra o Tierra Santa? Y en Ashkelon oran unos, en Beersheba son diferentes lugares cerquitas, oran otros, en Mar de Plata oran uno, Miramar otro, Batán otro, y no sé si va a alcanzar, porque antes hacíamos como intercesores cartografías espirituales desde una cartulina en una bañera, horas y horas, hasta 11 horas por día trabajando para hacer la cartografía de una ciudad, a llegar a hacer, por gracia de Dios, cartografías satelitales. Nosotros estamos trabajando, ayudando en Europa, en Italia,
4 ciudades, Lucca, Massa, Pisa y Livorno. Pero ellos tienen 80 iglesias. Pero de estas 80 iglesias no tienen intercesores. En estas 80 iglesias se evangeliza mucho, los jóvenes, es tremendo, pero no tenían grupos de oración. Entonces satelitalmente pudimos hacer, como la iglesia madre está a 70 kilómetros de las principales, unirlas y que estén empezando en el principio de la potestad, no iba a hablar de esto, de la potestad de la iglesia. Entonces el reino de las tinieblas ha querido que estemos todos separados. Porque una cosa es la iglesia, que sos vos, sos el templo, pero la iglesia tiene una cabeza, obviamente esta iglesia tiene su pastor, y que honro, respeto y que amo, y que lo siento como un hombre de Dios, como un amigo, y estar en Miramar es algo muy profético para mí, le estaba comentando. Se me fue el tema de para dónde iba. A ver, la reina, ¿por dónde iba, Ana? Tiene una cabeza y la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, si la cabeza es la que maneja el cuerpo, y si el cuerpo no está andando como la maneja o como está diciendo la cabeza, no hay reino, hay religión. Entonces, el pastor estaba presentando el libro, que habla de muchos temas, ¿no? Es un manual, pero algo que habla, bueno, ahí está la correctora del libro, una bendición, Alicia, y va por el segundo libro, y ella me cuenta cosas del libro que no me acuerdo que escribí. Y ahora me mandó el prólogo y me doy cuenta de lo que escribí. No hacer, sino estar. Y para estar tenés que estar, y para estar tenés que orar, y para orar te tenés que separar, porque la religión te chupa enseguida. Entonces, Babilonia, para decir así, tiene que ser cortado, porque estos son microchips que vienen de hace rato en la iglesia cristiana, en nuestras iglesias, y que nos ha dejado en los últimos tiempos quietos. No sepan, no vean, no entiendan. Y aún si un predicador o si un hermano, ¿no?, habla, hasta puede generar una ofensa. Pero lo primero que te digo, de nada me puedo jactar. Más que nada porque me deforma la ropa. Ahora me lo saqué y lo puse en mi sofá. Yo llevo un cordón, ahora no, está en el sofá enroscado, y llevo una piedra con un hueco que traje de Malvinas, pero por ahí tengo que presidir o salir con una remera y se me ve que me sale una piedra, imagínate, ¿qué tiene este acá? Y yo me lo saco y digo, nunca me olvido del hueco de la piedra de donde fui cortado. Yo vengo de un pozo, de ahí, de una trinchera. Entonces, en la guerra te bombardean, te bombardean, te bombardean. Después no tenés comida, después empezás a tener más frío, más frío. Después pasan 1000 situaciones y llega un momento que lo tomás hasta como natural. Esta es mi vida. Voy a tratar de vivir, voy a terminar el día. Espero que mis amigos o compañeros de vida sigan. Y a veces como iglesia estamos en una guerra espiritual y nos están bombardeando anestesia. Obviamente que está programado que las noticias en Sudamérica no lleguen.
Yo el otro día tuve un honor, el otro día porque estamos volviendo de Corea, estoy con los días como que ahora hace poquito, venimos de 18.000 kilómetros y es la primera iglesia donde estoy parado. Una honra, pastor. Y sé que hay un propósito. Y si hay una siembra, uno es el que siembra, otro es el que riega, Dios da el crecimiento. Pero yo declaro siembra en el nombre de Jesús. De venir de allá, hay noticias que no se saben acá. Y qué honor tuve. Los orientales son muy especiales en su cultura y es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces, para ellos, tengo que ir a la palabra, Señor, para ellos, demostrar amor o cualquier sentimiento es un signo de debilidad. Entonces yo que soy, como nosotros somos la mayoría de los latinos, vos abrazás, le das un beso, le mandás un che, lo empujás, ellos no. Entonces vos llegás a Corea, ya cuando vivís en Corea, subís a un ascensor y lo primero que decís como si estuvieras en el barrio. Bueno, en el barrio yo no tenía ascensores. En el conventillo no tenía ascensores, pero en el barrio o en un edificio decís buenas tardes, o annyeonghaseyo, buen día. Y la persona, entonces bueno, mirá, annyeonghaseyo. Vos decís, ¿será un holograma? Y si no, está con el super celu, que es tremendo. Permiso, pastor. Imagínese que esto sea una vereda que usted va a subir. ¿Ve? Toda esta vereda, cuando usted cruza hoy en la Corea, como dicen los italianos amigos, los pastores amigos, en la Corea, ellos se sorprendieron porque veían luces verdes y si el semáforo está en amarillo, se ponen en amarillo y si en rojo, porque la gente va mirando tanto el celular que los autos se los llevan con celular y todo. Se terminan las aplicaciones. Y si no, la gente ya hay un 0,07 de natalidad, no quieren tener hijos y la gente pasea perros en carrito. Entonces, yo el primer día me parecía medio extraño. Ya cuando empezás a ver los perros mellizos, lo otro que los cuelgan acá, vos decís, ¿en qué mundo estoy? Pero volviendo al tema, a pesar de que nosotros no teníamos cara de orientales, que yo amo a los orientales, amo a las personas, nos invitaron a una conferencia al este de Asia, al este de Corea en Asia, ¿no? Y eran 3 días, pero los únicos occidentales eran la reina y yo y un matrimonio de Centroamérica, que hemos viajado juntos por Israel y por algunos otros lados. ¿Qué hacemos nosotros acá? Y una de estas noches, yo me levanto muy temprano, no es que yo me levanto temprano, esa noche me levanto muy temprano, y ahora no sé cuándo duermo y cuando me levanto todavía estoy ahí con el reloj biológico, y me pongo a caminar y es un lugar que es mucha nieve, estamos en el medio de las montañas, mucha nieve, y yo muy inquieto. Entonces sabía que por el frío no iba a poder salir afuera todavía, muy temprano, o si salía te tenés que abrigar como bastante, no tenía por qué salir, ni había desayunado, y lo único que hacía caminaba y cuando volvía me chocaba con las montañas, la nieve. Y en un momento mi reina, mi esposa amada, tenemos 3 hijos y 3 nietos, 34 años de casado cumplimos ahora en Corea,
Así que gloria a Dios. Me dice, ¿te sentís descompuesto? ¿Te sentís mal? Toco la palabra y me acuerdo que tengo que entrar a la palabra. Ay, Señor, ayúdame. No me siento mal. Y el que tiene el don de intercesión, según el don, según el territorio, y si ya te moves en la potestad, vas en una dirección en la fe para acceder a recibir una herencia que solo te es dada si hay legitimidad para que vos accedas. Entonces no podés subir solo, tenés que acceder en la potestad. Y se ve que la iglesia en el mundo empezó a orar, porque en esos 3 días que estábamos ahí, un gobierno, no hablo de política ni voy a hablar, decidió entrar casa por casa de cada cristiano en Siria y empezar a crucificar a la gente, a matar a sus hijos, cosas irreproducibles, pasar por el auto, contá solo lo que tengas que contar, debe estar pensando mi señora, ya me lo dijo varias veces, voy a tratar de hacer eso, Ana, con los autos ida y vuelta, abuelitos, bueno, yo soy abuelo, abuelitos pateados y fusilados, y reírse como pisaban a la gente, varones crucificados, hay niños, perdón, voy a parar acá, cristianos. En estos 3 días, yo esa madrugada recibí de un pastor, boliviano, la noticia de lo que estaba pasando, pero empecé a gritar. Debería estar la iglesia orando. Y se me ocurre llamar a un medio de comunicación de Mar del Plata de una persona muy informada. Y le digo, decime a este profesional, ¿qué se sabe en Argentina? Nada. ¿Vos me hablás en serio, Germán, que está pasando esto? Te hablo muy en serio. Y ahora empezaron a matar a los drusos, que es otro pueblo, que hoy justo hablábamos con el pastor, que están al norte de Israel. Y fue una matanza tremenda. Eso es uno de lo que te puedo contar. Por ejemplo, nosotros, cuando digo nosotros, hablo de un cuerpo de intercesión mundial. No yo, mi esposa y yo. Nosotros colaboramos en un entrenamiento donde la activación del entrenamiento es apoyando a la gente que va a las diferentes naciones y yendo a las naciones a interceder también. Entonces teníamos que hacer una conferencia en Putrajaya, en Kuala Lumpur, en Malasia, Putrajaya. Y había que lograr que se habían conectado los dueños de la tierra, unos nativos, que son 5 tribus, que por lo menos baje una tribu, pero sabíamos que si bajaba la tribu, ellos tenían 2 opciones, ya le habían dado una. Le dijeron, te damos, se llama apostasía su religión. Para ellos, si vos negás a Jesús, yo te voy a dar $750 para que vivas por mes. Para un nativo es un buen dinero. Los más débiles en la fe a veces lo aceptan, pero estos guerreros, estos nativos no lo aceptaron. Obviamente se tuvieron que ir a criar gallinas, a vivir con bermuditas, con lo que tienen. Y nosotros los esperamos con valijas y valijas de ropa en Corea, que hacía mucho frío, para que entrenen con nosotros. Pero también fuimos a dar una conferencia allá, para estar con ellos en la batalla. 2 de ellos eran como sus caciques.
Y al salir a cazar, bueno, ahí no pelean con gatos, pelean con otros tipos de animales. Había quedado cuadripléjico. Y el otro prácticamente en otra silla de ruedas. Los dos volvieron a la montaña caminando porque Jesús los sanó. Toda esa tribu es hasta el día de hoy que nos mandan videitos de cómo se tiran los chicos al... vos fijate, allá se habla malay, se habla chino, mandarín y cantonés, y se habla, bueno, inglés, los que hablan inglés, y el idioma de Malasia, no de los malay. Ellos no hablan ningún idioma, no se sientan generalmente en silla, o sea que en las conferencias tiraban una alfombra larga, como que fuera todo el ancho de la iglesia, las mamás le daban el pecho a los chicos comían, si les ponías una mesita para que coman en la mesa, les costaba, pero yo sentimos con mi esposa, con los hermanos, mucho amor por ellos, y sabíamos que cuando llegábamos al aeropuerto la policía iba a empezar a buscarlos. Porque en estos países no lo puede matar el gobierno, esto ya es muy fuerte, no sé si seguir, pero bueno, pastor, ¿puedo? Entonces, si no sos nativo del lugar, pero sos un empresario o sos un obrero, sos un maestro, ahí está bien, un director de un colegio o un maestro de secundaria, te dicen, bueno, vas a la iglesia de tal pastor, que cada tanto se reúne ahí medio escondido, sí, ¿y crees en Jesús? Sí, bueno, a partir de hoy, si vos no dejás de creer en Jesús, primeramente no sos más maestro. Segundo, no tenés más monotributo, en caso que seas el monotributo nuestro, un comerciante. Tercero, no tenés licencia para conducir. Cuarto, tampoco vas a tener obra social. Quinto, sexto, séptimo, quedás relegado. Y la gente no niega a Jesús, en su gran mayoría. No puedo nombrar, quizás públicamente no voy a nombrar, pero hay un estado que tiene un nombre fuerte, que cuando el gobierno les avisa que esta gente no negó a Cristo, si los ven los matan. Que no tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con una ideología totalmente diabólica. Ellos me mandan videos de su iglesia ahora que tienen ahí en cómo adoran a Dios. No hay sillas. Es un lugar, pero hay una presencia del Espíritu Santo tremenda. Ellos entendieron que es algo que yo quería hablar, que está en Mateo. Podemos encontrarlo en Mateo 5, del 1 al 12, Lucas 6, del 20 al 23. Algo que todos conocemos. El Sermón del Monte o las bienaventuranzas. El ser pobre de espíritu. Porque yo entendía del Evangelio, no tengo muchos años de Evangelio, pero tengo muchos años de edad. Y de Evangelio unos 38, más o menos, de los 24 que volví a hablar. Ay, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ser pobre en el espíritu es cuando lo único que te queda es Dios. Cuando dejás, con la ayuda de Dios, esto no es religión, cuando la religión no te chupa, cuando este bombardeo espiritual no te adormece, cuando dejás de estar insensible y realmente dependés de Dios para vivir. Si Dios te sana, gloria a Dios. Si no te sana,
y te puede sanar, por supuesto, eso ni hablar. Gloria a Dios. Si te dejan seguir viviendo, gloria a Dios. Y si no tenés que negar a Cristo, la tierra está regada de sangre de mártires. Entonces, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Obviamente que todo lo que nos enseñó Jesús, lo que nos enseña la palabra, yo creo que acá hace un énfasis muy fuerte, que es de conocimiento e instructivo, aunque en escenarios diferentes. Yo te hablaba de Mateo, le habla a los judíos. Te hablo de Lucas, le habla a los gentiles. Pero el trasfondo es el mismo. Cristo es la cabeza, hay un cuerpo que tiene que obedecer para que se libere la potestad en la oración e intercesión territorial. Entonces, volviendo, yo hoy hablaba con uno de mis hijos y le digo, hijo, desde que vos sos pequeño yo te enseñé que hay eternidad. Con mamá te enseñamos que hay cielo y que hay infierno. Y obviamente que queremos que hay cielo y que hay infierno. Y obviamente como dice la palabra, que el hombre va a vivir una vez, va a morir una vez, que esto es dado a todos, y vamos a ir delante de Dios para salvación o condenación. Ni hablar. Pero nos quedamos encerrados en una enseñanza que es real, pero el reino de Dios cuando se mueve en Mateo, a los judíos, o en Lucas, a los gentiles, está hablando de semejanza, está hablando de santidad. Y cuando yo preguntaba qué hablaba Miramar, realmente hoy le confesaba, fui inspirado por su propio pastor cuando me llamó a mi casa ayer, haciéndome una pregunta sobre la realidad de la Corea que él estuvo y de los datos que hoy tienen. Y como yo estamos viniendo de ahí, estamos viniendo de varios lugares, pero puntualmente de un año en Corea, a mí me vino esta palabra, que es lo que compartí con el pastor ayer. La oscuridad, hay un aceleramiento de la oscuridad y hay un aceleramiento de la santidad. Si nosotros bajamos la Biblia a nuestro rango, no vamos a poder ser pobres en el espíritu. Porque va a ser nuestra gloria, va a ser lo que podemos, va a ser lo que sabemos, y va a ser sobre el éxito de este mundo y Babilonia que nos da según lo que poseemos, tenemos, o qué fama o egolatría hemos alcanzado como hombres de Dios, vamos a hablar como hombres de Dios. Pero el Evangelio, ese Evangelio, es religión. No es potestad liberada para acceder a portales que te pertenecen por herencia, por tu legitimidad en tu relación personal con Dios. ¿Oramos? Sí. ¿Venimos a la iglesia? Sí. Yo no voy a hacer esta pregunta, nos tocó predicar un poquito en Batán el domingo pasado, y mi señora hizo una pregunta, dije, no, sonamos, nos echan de la iglesia. ¿Qué voy a decir? Y cuando hay reunión de intercesión, dice ella, ¿cuántos se juntan? Yo les voy a decir, ni me conteste, algo así dijo. 5, 3.
tiene que orar toda la iglesia. No digo que no haya ministerio de intercesión, no. Nosotros lideramos ministerios de intercesión locales, nacionales, y estamos conectados con Iberoamérica porque hay una estrategia que en estos países que estuvimos aunque está nosotros vivimos un año enfrente de China, aunque está todo muy cerquita, el pastor ha estado también en Singapur, en Malasia, hay muchos lugares, ¿no? Hablan todos diferentes idiomas. Y en Iberoamérica podemos estar a 18.000 kilómetros, pero hablamos el mismo idioma. Entonces estamos conectando la oración mundial de Iberoamérica, la oración mundial de Medio Oriente, pero queremos conectar la oración de la potestad de Marvel, de Miramar, no nosotros. Esto lo tiene que hacer la iglesia. Dice, no podés velar una hora. Me tuvieron que cortar la barba ya varias veces por diferentes situaciones. Y ya cuando llegué a Argentina no me quedaba ni barba. Entonces el domingo, hace unos domingos pasados, voy a un barbero que más o menos lo conocía y le digo, mira cómo me dejaron. No te hagas problema, algo vamos a hacer. Cuando llego a mi casa, me ven mis hijos y me dice, papá, ellos son ilustradores, fotógrafos. ¿Qué te hicieron? ¿Qué sé yo? Y me dice, no, vení, vamos al baño. Y agarraron la tijera y me sacaron lo que me quedaba. ¿A qué voy? Que no te saquen lo que te queda de Dios. Que la religión no te robe la sensibilidad al Espíritu Santo. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre de Dios. No han sacado el hambre de Dios. Yo llego a mi casa, como, le contaba al pastor, me acuesto en mi cama y ya está. Voy a trabajar o no, o ministro, o estoy de lleno en la obra, o voy al estudio, a la facu. Y está bueno. Pero Dios está diciendo, te quiero contar otras cosas. Hay una diferencia en religión y en reino. Y entre Mateo y Lucas, aunque como te dije son dos escenarios diferentes, las bienaventuranzas, el sermón del monte, habla del reino, habla de arrepentimiento, habla de fe, habla de adoración, pero es prioritario en esto, cuando habla de reino y de cabeza y cuerpo, de la oración. Y a todos nos cuesta orar. No somos los súper espirituales que venimos de Corea con 8, viste como los serafines que habla Isaías, con 2 alas se tapaban la cara, 2 los pies, 2. No somos eso nosotros, somos igual que vos y que todos. Pero si bien te hablé de cielo e infierno y eternidad, ¿qué tiene que ver la salvación con la oración? Hay una conexión que tiene que ver con la salvación y la creación. Vos decís, ¿cómo? Sí. Y con la predestinación, y no te voy a hablar ni si sos salvo por fe, no hablo de esa predestinación, si sos salvo por gracia, ni me metería en una iglesia a hablar de ningún tipo habiendo una autoridad de Dios, mucho menos. ¿A qué te predestinó Dios? Yo creo que le di a las chicas un versículo de Romanos 8, 29, 30, ¿no? Pero no importa, te lo digo un poquito
así de memoria. O vamos a empezar desde el principio, mejor, desde el Génesis. Y volviendo a las bienaventuranzas, que quiero orar por los pobres, quiero orar, si el pastor me permite, por los que lloran, quiero orar por los que tienen hambre y sed de justicia. Y mira lo que dice Romanos 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, no es justo sería 29 y 30. Y esto amén, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Acá vamos. Porque, gracias, a los que antes conoció, escuchen, ahí pone tu nombre, mi nombre. Tengo 20 más, pastor. Media, ¿sí? Porque a los que antes conoció, o sea que Dios te conoce. ¿Cómo se llama usted, hermano? Permítame con todo respeto a usted. Yo, Germán, mucho gusto. A Julio, que antes lo conoció, también los predestinó. Te quiero hablar de esta predestinación. No te hablo de salvación, por favor. Te voy a hablar de lo que me inspiró el pastor, del aceleramiento de la santidad y del aceleramiento de la oscuridad y de la necesidad de ser santos. Ahí vamos. Para que fuesen hechos conforme, y quiero que si vos podés grabarte esta palabra, imagen, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos el 30. Y a los que predestinó, fíjate que yo te hablé de una conectividad, de una conexión sobre salvación y creación. Acá estamos hablando de creación, estamos hablando de salvación, pero estamos hablando realmente, y ahora vas a ver, de santificación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a vos, a mí, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué palabra te pedí que te recuerdes? Imagen. Entonces Génesis 1, 26, 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí empieza la conectividad de la creación, acá estamos hablando de Génesis, la creación y la salvación y la santificación. Para que señoree sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre toda bestia que se arrastra. Acá está, mira. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿qué palabra? Imagen. A su imagen, volvemos, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Y Génesis 5.3, para reforzar lo que estoy hablando y lo que quiero seguir hablando un ratitín, y vivió Adán 130 años. Mira, nos duplicó, ¿eh? Y engendró un hijo a su semejanza. Vos dirás, Ana, ¿de qué voy a hablar, no? Solo Dios sabe, yo tampoco, no te hagas problema. Conforme a su imagen, miren, en 3 versículos nomás nombramos, ¿no? Y llamó su nombre Set. Y ahora me voy a quedar acá y me van a adelantar con Efesios 1, 4 y 5, las chicas que me están súper ayudando. Según nos escogió en él, antes, a Julio, a todo, de la fundación del mundo, para que fuésemos como. Esa es la imagen.
y sin mancha delante de Él. Y fíjate el 5. En amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su beneplácito, de su voluntad. Entonces, hola, estamos en el culto. Son todos los teléfonos, conectividad. Lo único que no quiero, si me permiten, que alguien pase con un perrito en un coche hoy por lo menos, que me tengo que sacar todavía esa imagen. Volviendo. En el original va junto la palabra imagen y la palabra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Set, Noé, cuando tuvo a Set, dice, hagamos a nuestra imagen. Dios nos escogió y nos conoció para que fuésemos hechos santos e irreprensibles. Hoy tomamos un cafecito con el pastor y pidió así el café. Que yo digo, le debe estar haciendo un chiste al servidor, al mozo. Porque en el original significa asa, ser irreprensible. Me traes un cafecito, pero con el asa. Con una taza que tenga asa. Y yo digo, ¿cómo, pastor, una taza que tenga asa? Me dice, sí, Germán, dice, te dan la taza y te quema. Y digo, es linda para el invierno, entonces para calentarte las manos. Pero a mí me venía el original, asa. Y asa es cuando no te pueden agarrar por la santidad. Y lo que te da legitimidad para acceder a los portales de tu herencia en el mundo espiritual y ver, entender, saber y activar la potestad de la iglesia más que local, sino unirte en la mundial. ¿Sabes cuándo esa corriente empieza a pegar a vos? Vas en una sola dirección, que es semejanza. Te decía que semejanza, aunque va junto con imagen, en el original se llama, la correctora del libro hebreo, pero está filmando así que no la voy a molestar, y otros idiomas, pero Shelem o Selem, se puede decir. Significa dividir. Semejanza, eso es imagen, la palabra que quiero que te guarde. Significa simiente y significa que Cristo sacó de él, como si alguien dona un órgano y te da a vos. Es un trasplante de vida. Eso es imagen. Por eso tiene que ver con la creación y con la salvación. Y con Jesucristo y con la santificación. Y con el que no te puedan agarrar. Jesús le dijo, el diablo no tiene nada de mí. Nada de mí. No tenía asa. Ahora cuando vayamos a tomar otro café le pedimos de nuevo. Y le predicamos. Simiente, primera de Pedro, no sé si se los di a las chicas, 3:9, creo que está ahí, que habla de la simiente, si me lo puedes buscar. Espero no errarle, que mi memoria de abuelito me siga con la ayuda del Espíritu Santo siempre funcionando. Tiene que ver con la simiente de Dios en vos desde que te creó antes de la fundación del mundo. Jeremías 1, 4, 5. Antes que te formé, que te formase, yo ya te conocí. Pero ¿cómo me va? Antes que naciese, que ya te conocía y que te formé, te santifiqué.
Y no solo esto, te envié como profeta a las naciones. Acá habla de simiente, habla de imagen, habla de trasplante, habla de impartición y habla de misión. Y el enemigo quiere que nos quedemos quietos. Y no es que tengas que ir a las naciones, pero podemos entre todos, aparte de los ministros de intercesión, empezar a orar o seguir orando, algunos deben orar más, 1 hora. Uno de nuestros entrenamientos, que es la gracia de Dios, teníamos que orar 12 horas por día. Y yo dije, ¿qué? 12. Y fue al punto de cuando llegué a las 60 horas, que eran 5 días, me quedaba media hora. Y yo, ¿cómo llegué hasta acá? Yo no lo puedo hacer esto. Seguro que me voy a llevar la gloria, le digo al Señor. Entonces te quiero hacer un trato. Vamos 55 horas y media. Falta media para las 60 horas. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, de lunes a viernes, ponele. Yo corto media hora antes y mi ególatra, mi espiritualidad, y no le voy a poder contar a nadie ni que oré 60 horas en Corea. Lo corto acá. Y vos te llevas toda la gloria porque no quiero religión, no quiero mostrar. Quiero la pobreza del espíritu porque ahí se mueve el reino. Y la religión me enseña, pero no me muestra. Y en mi identidad y en mi simiente termino de dejar de ser yo. Y si yo no sé quién soy yo, mucho menos voy a saber qué Él puede hacer en mí y qué Él me transfirió. Porque hay otra palabra que se llama demut, que no es imagen, que es la etimología o la palabra semejanza. Semejanza tiene que ver con tu apariencia, tiene que ver con la creación, cómo te creó, lo que hablaba de Jeremías, ¿no? Cómo te creó. Pero Selem significa me saqué un pedazo y te di mi simiente. Primera de Pedro 3:9, por favor, y te di mi simiente. Entonces dice, no, no es esta, perdón, entonces, a ver, yo tengo algún machete por acá, pero no voy a cortar lo que el Señor está diciendo con un papel. Después algún día te diré dónde está, es Primera de Pedro. Habla de una simiente incorruptible, inmarcesible, intachable, que no tiene asa. Ah, sí, perdón. Y después te voy a pedir Hebreos 2:11. Después de esto, siendo renacido, y muchas gracias por ayudarme, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, no de apariencia. Imagínate si hoy me ves con... Le pregunté a Gonzalo que amo tanto, cuando venía en la ruta. El pastor me dice, cuando llegue a Chapamaná, avísame y te espero con un cafecito. Y le pongo en el medio a Gonzalo, ¿predican con corbata? Que la tengo ahí, o sin corbata. Me dice, como quiera. Me dice, como quiera. Extraño las chancletas, Ay, qué linda la chancleta. A mí, claro, soy religioso. No, igual quiero que sepas que me encantan los zapatos, siempre me encantaron los zapatos, me gustan los zapatos, pero Dios hizo tantas cosas y está haciendo tantas cosas con el tema de la apariencia,
no es que tenemos que andar hecho unos corotones, no hablo de eso. Porque poder estar súper bien vestido y tener humildad, que es lo que habla las bienaventuranzas. O estar todo desgreñado y tener un orgullo terrible. Nada pasa por ahí. Entendeme en el espíritu de conectar salvación con creación, con imagen, con semejanza, y que en la imagen se te está haciendo un trasplante de vida y en la semejanza se te está dando una apariencia de reino. Entonces, vos ya tenés todo esto. Pero son tantas los bombardeos que tenemos como en Malvinas, es tanta la desinformación que tenemos como en Malvinas, que decían que estábamos ganando, son tantas pocas cosas que llegan, que entra un espíritu babilónico y de religiosidad. Y hacemos todo lo que podemos, no vos, todos. Y encima nos agarró una pandemia. Y encima ya salió la persecución. Acá no, ahora. Antes te decía que hacíamos una cartografía en una bañera con cada barrio de Mar del Plata o de una ciudad. Ahora se pueden hacer satelitalmente, pero ahora no se pueden hacer ni satelitalmente ni en un plano, porque se ha globalizado el mundo espiritual en dimensiones, en niveles, en temporadas y en planes estratégicos a través de espíritus asignados en diferentes autoridades en contra de diferentes territorios. Y a nosotros, por ejemplo, cuando vos venís de una guerra, como dijo el pastor, yo me tiraba, estaba encerrado en un cuarto y escuchaba un avión, un ruido raro, o que me lo imaginaba, o que capaz que andaba una aerolínea argentina, no sé, y dormía al lado de la cama de mi papá y yo me tiraba, ¡bum! Y mi papá, viste, decía, Germán, y así estuve un tiempo. ¿Qué te están tirando? ¿Qué nos están haciendo creer? ¿Qué, Anita? Es el celo. ¿Viste lo que te contaba de los cordones y de los que se los llevaba con las aplicaciones? El celular, que es una herramienta importante para algunas cosas, vos lo vas a terminar personificando y va a ser una persona. Hay restaurantes en el mundo que vos, para sentarte a cenar en familia, cada uno tiene que dejar su celular en una cajita de madera. Y los mozos están esperando a ver cuánto va a durar el primero en pegar el tirón y pescar uno de su celular. Hay una cosa también en original que se llama nus. No hablo de los nus, y los nus del África me ministran mucho, porque ellos pueden estar vivos, escuchen esto, nacen 500.000 por año en la sabana de África, pero pueden estar vivos porque andan en manada, todos juntos. No tienen ni líder, pero andan todos juntos. Entonces hay una parte que hay como no me gusta esta palabra, hoy pasó algo fuerte en Mar del Plata, sacrificaron un macho cabrío en la playa, qué fuerte. Todavía no lo sabe Mar del Plata, imagínate. Bueno, volviendo, el sacrificio del río es que cuando los ñus van avanzando, no solo los que agarran los cocodrilos, sino se empiezan a aplastar entre ellos y quedan muchos ahogados.
este es un ciclo de alimentación de la fauna, la naturaleza, donde las aves carroñeras después comen eso. Está bien. Pero hay un nous, no un news, que tiene que ver con el entendimiento. ¿Qué te tapa el news? El no orar. Y no te hablo de religión ni que tires el televisor. Yo tengo mi celular en coreano, lo necesito, tengo el otro ahí. ¿Qué entra por mis ojos? Va a tapar mi entendimiento, mi semejanza, mi simiente y mi imagen. Cuando se corrompe eso incorruptible, la iglesia se empieza a quedar. No mal, no practicando ningún pecado, no en falsa doctrina, pero hay como un estancamiento. Y Dios dice, les di potestad sobre toda fuerza del mal. ¿Y qué dice Hebreos 2:11? Porque el que santifica y los que son santificados, que esta es la palabra, de uno son todos creados, creación. Por lo cual nos avergüenza de llamarlos hermano, mi hermano. De uno somos todos, no vemos unos más, otros menos. Hay una simiente, hay un trasplante de vida, hay una semejanza y hay una predestinación para que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. Y como se presentaba en el manual, esto requiere limpieza espiritual. Y la limpieza espiritual tiene que ver con las bienaventuranzas, porque la etimología de la palabra pobre, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, significa, etimológicamente es esto: vaciarse continuamente. Si vos no orás, yo me pongo en primer lugar, no es que te estoy así con el dedo religioso, no. Si yo no oro hoy, oro ahí, no oro mañana, oro medio ahí, o ya no oro, o oro después. Todo eso medio ahí que no oré es una acumulación de tinieblas que empiezan a tapar tu luz, tu entendimiento, tu imagen y tu semilla. Queda una apariencia, sí, de la creación, pero aún no hay confirmación de la salvación. Porque Romanos dice, Romanos 8, 29 y 30, creo que lo habíamos leído, a los que Él llamó, a los que Él predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, y a los que justificó los santificó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. No es que te predestinó para no llamarte. No es que yo tengo un llamado y vos no. Vos tenés un llamado y yo tengo otro. Pero es para juntar la potestad. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Fico. Falta, ¿no? Es 29 y 30, me parece. Está bien, está bien. Está bien, esa es la versión. Está. Tendría que haber leído ahí. Es lo mismo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ya lo habíamos leído, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que la sociedad necesita el domingo, y el otro domingo, y donde nos movamos cada uno, es que fluya la imagen de Dios. Es que fluya la santidad. Es que Él se refleje. Es que el Espíritu haga. La sombra de Pedro dice, amén, hermana, sanaba a los enfermos, pero Él reflejaba hasta la sombra. Y la religión refleja apariencia. Solo demut, solo semejanza, que no está mal en la creación, pero lo tenés que conectar con la predestinación, no de una vez salvo, siempre salvo, como te dijo, o por obra o por gracia. Yo tengo mi opinión, que no es el momento, sino la predestinación, que no se nos quizás ha dicho claramente que es de santificación y tiene que ver con el que tiene hambre y sed de justicia, tiene que ver con los mansos, tiene que ver, hoy se habló de paz, con los pacificadores. Y es muy difícil todo esto, porque yo me agarré varias versiones, me las olvidé porque las tengo en el celular, que se las iba a leer, de Mateo 5 del 1 al 12 y de Lucas 6, 20 al 23, como te decía, a los judíos y a los gentiles cada uno, pero hablando del reino, ¿no? ¿Qué imagen estamos reflejando? Porque si yo estoy acumulando oscuridad por no orar, y cuando Dios habló puntualmente Jesús a Mateo, por Mateo a los judíos conocían un poco de la oración. Ellos se manejaban con la Torá, con el Talmud, con otros principios judaicos de la época que tenían que ver con una relación con Dios, pero no conocían el reino. Y a veces nosotros no somos judíos, o bueno, en mi caso a mí me tocó, pero no conocemos el reino, conocemos la religión. Y Primera de Corintios 1:5, si me lo podés buscar, los mandamientos del amor, habla de 3 canales o 3 cosas. Perdón, Timoteo. Gracias, Reina. Habla de 3 canales que te van a ayudar si te cuesta orar. El otro día hablaba con mi hermana, que me ayuda en los libros, y me decía, qué mal que oramos, Germán. Qué mal que estamos haciendo batalla territorial, Germán. ¿Estamos orando para nosotros? ¿Estamos orando solamente por lo nuestro? Y entonces dice así, mira, Primera de Timoteo 1:5, vos sabés que yo hoy sentía la batalla antes de venir, te quiero ser sincero, amo Miramar, pero sentí la batalla. Y ni bien me sentí al lado del pastor, vi que tenía paz. Y me dice, ¿qué vas a predicar? Del todo no sé, pastor, le digo. Me dice, bueno, yo te mando esta.
Yo prediqué sobre la paz. Pero yo le sentía en el asa, en el café, en la media luna que le echamos, le sentía esa unción de paz. Y digo, ay Señor, gloria a Dios, porque necesito hablar lo que vos querés hablar. Y necesito paz para hablar y ver qué se mueve para que no hable. Entonces vos tenés que decir algo sin decir, sino reflejando lo que la cabeza dice a tu cuerpo, a la iglesia. Yo el otro día me tocó, con todo respeto, reunirme con algunos líderes para planificar los 4 años que vienen en un territorio. Y yo escuché muchos planes. Y le digo, ¿y si en el medio de todos estos planes, con todo respeto, ¿no?, siendo quizá el menos indicado para opinar, no dejamos que corra el río, la unción profética que viene de la cabeza y le dice al cuerpo lo que tiene que hacer en los 4 años que quedan, si Dios los presta vida? ¿No sería mejor? Ustedes que tienen la potestad, la autoridad, como gente de arriba, gente del cielo. Y entonces, ya termino el versículo. ¿Está? Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Hablamos de canales que te van a ayudar a orar, que se pudieron haber oxidado. Hoy en Miramar hubo problema de agua. Yo la otra vez estaba en Panamá, estuvimos en Panamá también, pero no este año, el anterior, no sé, fuimos 2 veces. Pero casi me muero en Panamá, literal. Pero el Señor me llama a Panamá. Y cuando me llama a Panamá, yo tenía un turno para sacarme un órgano y operar una obstrucción. ¿Cómo se llama esa enfermedad, no? No me acuerdo. Bueno, una enfermedad, con una cosita. Pancreatitis. No tenía pancreatitis, se me habían puesto 12 piedras en la vesícula, 12 piedras que había que sacarlas. Y me dice el Señor, tenés que hacer esto, esto y esto y esto. E ir a hacer batalla con los hermanos en Panamá. En Costa Rica, no en Panamá. Pero me tenía que tomar un avión a Panamá con la reina y nos quedaba 1 hora y media llegar a la montaña a Costa Rica. Cuando llego a Panamá, yo veía que venía mal y le digo a los hermanos que me llaman a hacer batalla de esta intercesión mundial, tengo turno en el quirófano. Estaban en Oriente ellos. Estoy tirado en una cama. No estoy ni ayunando, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no veo ángeles ni muñequitos, nada. Tengo un dolor tremendo y tengo una urgencia tremenda. Yo te digo que Dios te está llamando. Se tiene que ejercer la potestad de las naciones. Vení por tu nación. Si llego y llegamos a Panamá y me empiezo como casi a morir. Entonces voy al baño y como era la pandemia, pateo la puerta y empiezo, a vaciarme como el pobre que se vacía, ¿viste? La etimología de la palabra pobre, vaciarte. Y pateaba la puerta con la otra para que no me atiendan y no me dejen retenido en el aeropuerto. Pero no podía parar la descompostura. Y 5 vinieron a atenderme, y a los 5, karatecazo, ¿viste? Y seguía, pero cuando salí del baño dije, no llego ni loco 1 hora más en un avión.
1 hora, hoy hablamos de 42. Entonces le digo, Reina, me quedan estos pesitos, acá está el pasaporte, decir a los chicos que los amo, me estoy muriendo, y si Vela nos lleva en el cuerpo, poné Jesús te ama. Y ella me dice, no. Y me dice, estás blanco como un papel, ¿qué te pasó? Me estoy muriendo. Y me dice, volvemos. Y yo decía, el Señor nos llamó. Y fuimos a Costa Rica. No me morí. Y no solo que no me morí, sino que tenía que salir esa imagen de Dios. Pero créeme que se veía muy mal el Shelem mío. Entonces tenía un gorro de 40 años de Malvinas con la bandera argentina y me lo puse y siempre vamos juntos a todos lados los Feldman. Tratamos de estar en el avión juntos, andamos juntos, tenemos hijos juntos, nietos juntos. Todos ustedes saben, ¿no? No vamos a entrar en explicaciones teológicas ni escatológicas, Y la dejé y vi que había un asiento allá en la punta, en adelante. Me bajé mi gorra de veterano de guerra con la celeste y blanca, 40 años de Malvinas. ¿Quién conoce Malvinas en Centroamérica? Y veo así un uniforme al lado mío. Entonces yo hago así, el piloto del avión. Y yo digo, no, si el avión no tiene piloto y este está al lado mío, no es que me voy a morir, ya estoy muerto. Entonces le digo, ¿viste? Le digo, vos no sos el comandante, por la jineta, todo, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que ahora como me quedo 1 hora y media y soy de Costa Rica, lo agarra el de Panamá. Y yo descanso, me dice. Y no pude descansar. No solo que le regalé mi gorra, no solo que le prediqué, sino que después de ahí estuve en Tel Aviv y me llamaba para orar. Dios tenía una imagen, porque la imagen tiene semilla. Y la semilla es lo que te trasplantó Dios de vida, que vos seas un dador de vida. Hagamos, ponete a vos, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Vamos a decir, qué lindo todo lo que hablás. Pero yo vuelvo a mi casa y tengo 2 milanesas. Qué lindo todo lo que hablás, pero estás tardando mucho. Mañana es lunes. Ya estoy terminando. Mañana es lunes. Estoy como terminando y adentro mío empezando. Algo muy loco, ¿no? Pero voy a terminar igual. Y tengo que llevar a los chicos al colegio. Y voy a decir, encima las 2 tarjetas no las pude pagar. Y me bloquearon esto y el chapista lo otro. ¿De qué me habla que ore? ¿De qué me habla de que santifique? Yo lo que te pido, y te dejo este consejo de 1 Timoteo 1:5, que es un mandamiento del amor. Una conciencia limpia, un corazón puro y una fe no fingida. Los religiosos fingimos fe, pero cuando viene el apuro, andamos ahí. Decimos que tenemos un corazón puro, pero a veces tenemos la pureza al rango mío donde bajé la Biblia y no al rango de Dios donde Él me llama para lo que me predestinó y me creó y se conectó mi salvación en la predestinación conforme a su imagen y semejanza. Para resumir y terminar, y tenemos 10 para orar nomás. 1 horita, si pudiéramos orar. Yo sé que muchos oran mucho más que eso, pero yo ponerme en lugar, ¿no? Hablar 1 hora con Jesús. Y ayer fui al barbero de nuevo para estar más prolijo para venir acá, entre lo que me hicieron mis hijos.
¿Y él qué me dice cuando me ve? Me dice, ¿qué te hicieron? Yo te dejé de lo que te dejaron ahí. Te dije que esperé 6 meses por lo menos para que te puedan prolijar. No, pero acá ya es el tema de hijos y otra cosa. Le digo, hacé lo que pueda. Y me dice, ¿cuándo te volvés a ir? Me dice, ¿o estás de vacaciones? Y le digo, mirá, como Mateo 6:33, ¿no? Un día a la vez. Hoy me dieron 24 horas en los vouchers. Sé que estoy en una barbería y que vos me tenés que cortar un poco la barba. Entre los 24 horas que tengo, mañana tendrá su propio mal. No acumules para mañana oscuridades, tus propios pensamientos, la religión, la apariencia, la falta de arrepentimiento y la falta de estar con Dios, porque estos canales se empiezan a tapar. Yo ayer, antes de ayer, hice una videollamada a Honduras, a guerreros que estaban ahí en la montaña orando, y me decían, se nos tapó todas las cañerías del agua. Estamos con la elite, digo, ¿elite de qué será? De los que sopleteaban a ver si se generaba agua. Y Dios nos tiene que pasar en ese amor, porque no podemos con nuestra fuerza. Tenemos que reconocer que somos pobres de espíritu. Tenemos que arrepentirnos de nuestra altanería, nuestra egolatría, nuestra fama, nuestro deseo de posesión, de ser este o el otro, o ser como el otro, ser más. No, vos sos único. Gracias a Dios. Y que yo soy único también, gracias a Dios para ustedes también. Entonces, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, nunca deja de ser. Dice, como hablaba el versículo anterior, ¿no? Que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito del que fuimos llamados, pero también dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ni aquí la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni profundo, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni porvenir, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Santifíquense. Yo en primer lugar, pero no por venir a la iglesia. Señor, no puedo orar. Me cuesta arrepentirme. Ayer me encontré con un amigo, la verdad, y me abrazó, y yo lo miré, y me dice, ¿a dónde te fuiste tanto tiempo? Anduve por ahí, llevando la palabra del Señor. ¿Y vos cómo andás? Me estoy quedando sin piernas. No que se quedaba sin piernas, ya no tengo más fuerza para vivir. Y creo que quizás haya gente que no tenga fuerza para vivir, que no tenga propósito para vivir, que se crea que el Evangelio es hasta acá, que nos creímos todo, pero el reino es un fluir mucho más fuerte. Pero para que pase el reino, no podés separar el templo del reino. Y no podés separar la activación de lo que es la asamblea celestial o el congreso celestial, o que venga tu reino como en el cielo también en la tierra,
con lo que vos vivís que no es compatible. Él te tiene que enseñar, Él te tiene que llevar y Él te tiene que mostrar. Iba a leer las bienaventuranzas, ya no hay tiempo, una de las claves es orar en lenguas. Y nos han enseñado que tenemos que orar bajito. No en la iglesia evangélica, pero aún yo de chico, para no desilusionarme, no me quería escuchar ni lo que oraba por si no se cumplía. Entonces yo quería una zapatilla, me hablaban de Dios, pedir a Dios, bueno, ni me escucho, si me las da, vengan las flechas, vengan las pamperos, y si no me las da, está todo bien, no me desilusiono. Pero cuando empezás a entrar en la guerra espiritual, cuando empezás a entrar en el fuego, cuando empezás a entrar en la potestad, empieza la interpretación de lenguas, empieza la revelación del Espíritu, empieza la unción profética, empieza la palabra de ciencia, empieza el entendimiento en los tiempos, empieza la libertad en el nus, empieza a irse esa fe oxidada fingida, empieza a ver la santidad de la imagen que da pureza al corazón, que es lo que tenemos que reflejar, el trasplante que nos fue hecho. Y vos decís, ¿y yo qué hago? Nada. ¿Y de qué me glorío? De nada. Y si tengo religión, la gloria es para mí. Y si el Señor activa sus órganos en mí, conforme su pensamiento en tiempo, lugar, Él se va a glorificar. Y yo voy a ser un bendito, porque lo único que le voy a poder decir, soy pobre en espíritu, lloro, sufro, tengo hambre y sed de justicia. Porque cuando hablamos de justicia, hablamos del viejo y del nuevo hombre, y todo esto que yo te hablo se recibe en el nuevo hombre, que no está parado en su fuerza, no está parado en sus éxitos, no está parado en sus posesiones, no está parado en sus viajes, no está parado de dónde viene, no está parado ni de lo que piensan los demás. Está parado en la justicia que es por la sangre de Jesús. Corazón limpio, fe no fingida, corazón puro, conciencia limpia, porque la conciencia tiene registros y los registros empiezan a acusar. Y nosotros somos hábiles declarantes para tapar acusaciones, pero no para arrepentirnos, para vaciarnos, para vomitar y para no acumular. Hacemos una vida religiosa de acumuladores espirituales. Entonces Dios está despertando la iglesia en el mundo, como sacándonos la venda a mí en primer lugar y a todo, y diciendo, escúchenme a mí, ustedes son cuerpo, yo soy cabeza. Hay mártires. Y acá termino la historia. ¿Cómo llego a este ministerio mundial? Hay un mártir, no un mártir, realmente un pastor que viene de 4 generaciones de mártires, de 3, él es la 4ª. Y se le ocurrió hacer esta oración. Dios, la gloria de este mundo, como dice el tema, para mí nada es.
nada de lo que me pueda dar este mundo, ni una relación ilícita, ni nada, droga, nada me puede llenar como si yo me encuentro cara a cara con vos y si yo veo tu gloria me podés llevar. Lo que me queda es hacerte esta oración. Como cuarta generación de mártires, te ofrezco mi vida por mi nación. Él hace esta oración, pero Dios no la toma, se ve como tal, en la admisión de sus planes, en un amor que no se entiende y en una voluntad que tiene que ver con la potestad de unir naciones y que se necesitaba sangre y cambiar una vida por otra. Entonces su hijito de 6 años sale ahí a la iglesia, donde estuvimos ahora un año, con su soccer, con su pelota, y pasó un auto muy despacio y lo golpeó a Enoc, al niño Enoc, y lo mató, murió. Y el padre, conmovido, agarró un carrión y la aseguradora se lo llenó de plata. Y Dios había dicho hace 7 años que había que hacer una conferencia en Argentina. Y que iba a venir en la conferencia un hombre de barba de descendencia judía. Y él puso toda la plata para que se haga esa conferencia acá. Y yo fui invitado a la conferencia sin saber lo de Enoc, sin saber nada. Y de ahí para adelante estuvimos en algunas naciones sirviendo al Señor por ese niño y por ese mártir. Quizás no conocemos que hay muchos mártires por nosotros. Yo no sé si ahora fue en diciembre, no me acuerdo cuándo, estaba en Jerusalén bajando en un ascensor y mi esposa, usted tiene su esposa que a veces le pellizca así como que le quiere decir algo, o callate, o terminar de predicar, o algo, no. Me pellizcaba en el ascensor. Y yo la miraba y no entendía, íbamos muchos en el ascensor. Pero ella se ve que cuando se movía tocaba un hombre de civil que tenía un arma. En Israel andan todos con el arma y ahora ni te cuento. Acá. Y ella me quería decir, está armado, qué frío este coso. Entonces yo cuando me bajo, más o menos entiendo un poco, pero se me acerca un soldado. Pero ya vestido de soldado con un arma atrás. Y yo cometí un gran error, que cuando lo veo tan jovencito, como que me transporté como Enoc, como el libro de Enoc, ¿no? A mis 19 años cuando iba al frente, cuando me mandaron a la guerra. Y le digo, ¿me puedo sacar una foto con vos? Nunca te puedo sacar una foto con un soldado, menos en una guerra. Y él me dice, estamos en guerra, bien. Y digo, uy, discúlpame. ¿Y a dónde vas? Y voy a combatir, me dice. Y le digo, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Y puedo orar por vos? Y lo abracé, oré, pero cuando volví a subir al cuarto lloré mucho. Y bienaventurados los que lloran. Y vos quizás estés llorando por tu hijo que esté en las drogas, por tu hijo que no esté con el Señor, por tu marido o tu esposa, no sé qué te dejó, o por una enfermedad terminal. Yo te animo que acá hay un altar, que te vengas si querés a vaciar
Y si el pastor nos permite, podamos antes de irnos orar y sembrar lo que Dios nos dio en tu espíritu y el entendimiento sea abierto en el tiempo de Dios y en el sí, en el amén, en la potestad de la iglesia que nos ha dado para que peleemos todos juntos esta recta final que estamos viendo la meta y se tiene que confirmar la salvación. Porque un día vamos a estar delante de Dios. Un día vamos a estar delante de Dios. Y para terminar, el otro día fui a cuidados intensivos a visitar a un pastor. Fui con mi esposa y es como, hola, le digo. Y él me mira. Y le digo, ¿no me conoces? No. Entonces me saco la visera. Y ¿no me conoces? No. Pero sentate acá en mi cama, dice. Y hablamos. A la señora tampoco la conozco. Hace 5 días íbamos todos juntos. ¿Sabes lo que dicen de mí cuando ando por los pasillos? No, dicen que soy pastor, la gente, y que tengo una iglesia. Y capaz que seas pastor entonces. Ellos dicen eso. Pero, ¿sabes que ya no sé leer? Y no puedo escribir tampoco. Ajá. Y fui varios días, fuimos. Y siempre sacaba la visera. Hola. Hola, sentate. Pero cuando le decía, vamos a orar, se activaba su espíritu. Y sus lenguas empezaban con fuego. Y él se conectaba. Hoy Dios lo sanó. Escribe, habla, encima nos conoce. Un día a la vez. Hoy te dio la imagen, te dio la semejanza, te dio la simiente, te da para que destapes los canales, destapemos. Y te da para que, como dijo Mateo a los judíos y Lucas a los gentiles, les doy un mensaje de conocimiento y les doy un mensaje de instrucción. No les estoy hablando de religión, les estoy hablando del reino, les estoy hablando de arrepentimiento. Les estoy hablando de la fe verdadera. Y obviamente cuando yo me postro delante de Dios y dejo que Él muestre mis mugres y me saque todos los ganchos que me han metido, no es fácil para mi orgullo. No es fácil para mí. Porque según yo, para mí soy alguien. Me creía eso. Entonces Dios me empieza a vaciar. Cuando Dios me vacía, su imagen me puede llenar. Y su simiente se puede activar y en el mundo espiritual y en el tiempo de Dios, la potestad se puede liberar. Si alguno necesita esto, quisiera que pase y poder orar si el pastor o con el pastor nos permite. Todavía hay tiempo, ya estamos justos. También a todos los que nos ven por internet, desde Miramar, queríamos saludarlos desde la iglesia, del pastor Ricardo,
bendecirlos grandemente. Si hay alguno que está enfermo, que en el nombre de Jesús se sane por las llagas de Cristo. Si hay alguno aún que nos está mirando como algún nuevo aquí y no conoce a Jesús, Jesús vino a buscar lo que se había perdido y a salvarlo. Te animo a hacer esta oración, decirle: Jesús, creo que moriste por mí en la cruz, te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bendigo tu hogar o en el lugar donde estés.